Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Fernando y a todo el grupo de liberales sevillanos que me han invitado muy gentilmente a esta conferencia, a esta presentación de Contra la Renta Básica. A ver, Contra la Renta Básica es un libro que, quizá por el título, sea un poco engañoso, porque parece que todo el libro está dedicado a refutar la idea de un programa gubernamental de redistribución de la renta que, bueno, ahora mismo no está implantado en ninguna parte del mundo, pero sí que es verdad que poco a poco es muy probable que vaya ganando importancia, que vaya ganando relevancia, incluso dentro de España ya lo han propuesto diversos partidos políticos. El último que lo hizo de manera más destacada fue Podemos en las elecciones europeas, pero es verdad que no está presente en ninguna parte del mundo y por tanto que puede parecer pues un objetivo, un blanco demasiado distante o demasiado poco importante. Pero el libro no ataca solo la renta básica como programa de redistribución de la renta. El libro en realidad está dedicado a criticar filosóficamente, ya no económicamente, sino filosóficamente, todo programa de redistribución coactiva, esa es la clave, coactiva de la renta o de la riqueza. Y toma simplemente la renta básica como el programa gubernamental de redistribución de la renta, que es más amplio, porque la renta básica es universal, y que es menos exigente o menos condicionado con el beneficiario de esa transferencia gubernamental, porque la renta básica es incondicional. Para que tengáis bien claro qué es la renta básica, uno de sus mayores defensores, el filósofo belga Philippe Van Parijs, defiende que la renta básica la tienen que cobrar incluso los surfistas de Malibú, no es un chiste, es verdad, los surfistas de Malibú, que están todo el día surfeando, que no tienen ningún interés en trabajar, que no es que estén pasando penurias porque el clima económico les impide encontrar un trabajo, sino porque no quieren trabajar. Pues bien, a esas personas, según Van Parijs, les tendríamos que pagar una renta básica, por supuesto, costeada por todos los contribuyentes, en este caso estadounidenses, porque estamos hablando de las playas de Malibú. Bien, entonces, la oposición a la renta básica puede parecer más sencilla de lo que realmente es, porque hay mucho trabajo y muchos argumentos filosóficos detrás que conviene ir refutando poco a poco, pero desde luego lo que es más complicado y la tarea en la que espero que el libro contribuya a avanzar en ella es criticar filosóficamente por qué la redistribución coactiva de la renta está mal, por qué el Estado no tiene autoridad política para redistribuir coactivamente la renta. Entonces, si me permitís, voy a intentar explicar por qué la redistribución coactiva de la renta está mal y debemos oponernos a ella, ya no por motivos de eficiencia económica, que también, sino por motivos de justicia y por motivos éticos mucho más fundamentales, exponiendo cuál es el marco básico de convivencia que plantea el liberalismo y por qué la redistribución coactiva de la renta no tiene cabida dentro de ese marco. Porque, a diferencia de lo que muchos suponen, el liberalismo no es una ideología pensada para que los ricos sigan siendo ricos aplastando a los pobres, sino que el liberalismo se opone a la redistribución de la renta, primero, porque beneficia en última instancia que no haya redistribución de la renta a todas las personas, porque son capaces de salir por sí mismas adelante y de crear marcos sociales y económicos prósperos donde uno disfrute de oportunidades para ganarse la vida de manera independiente y por su propia capacidad, pero también no solo por esta eficiencia económica de fondo, sino también por una cuestión de justicia. Y los principios de justicia, como ahora voy a intentar probar, indican o muestran que la redistribución coactiva de la renta está mal. De nuevo, no por redistribución, sino por coactiva. La clave será, como ahora vamos a ver, coactivo. Bien, entonces, en el libro se hace un recorrido por todas las filosofías políticas modernas. Se empieza con el liberalismo, luego nos adentramos en la socialdemocracia, en el republicanismo, en el comunismo, en el utilitarismo, en el comunitarismo, en el feminismo, en el ecologismo, en el suficientarismo, en el georgismo. Bien, muchas corrientes filosóficas distintas, pero todas ellas con un denominador común: son favorables a la redistribución coactiva de la renta. Y además, en particular, son favorables a la renta básica. No digo que todo el mundo que se adscriba a estas corrientes sea favorable a la renta básica, pero todos los argumentos a favor de la renta básica beben de alguna de estas corrientes. Y lo que se hace en el libro es coger estas corrientes de pensamiento, explicar cuáles son sus bases, cuáles son sus fundamentos doctrinales y criticarlos.
mostrar que o son inconsistentes, es decir, se contradicen entre sí, o bien llevan a conclusiones aberrantes, a conclusiones que intuitivamente todos rechazamos si nos las exponen en toda su crudeza. Y obviamente el paso siguiente es ver cómo esas críticas más fundamentales a estas corrientes filosóficas también se aplican cuando estas corrientes defienden redistribuir la renta. Entonces, la corriente filosófica a la que yo me adscribo, y creo que es la corriente filosófica más justa que existe, es el liberalismo. Y en el liberalismo la redistribución coactiva de la renta no tiene encaje. ¿Por qué? El liberalismo parte de la base de ya no solo de la libertad, sino de la igualdad moral de las personas. Todas las personas, en principio, tenemos o partimos de una posición en la cual debemos tener la posibilidad de perseguir nuestros propios planes vitales, nuestros propios proyectos vitales. Cada persona tiene su propia concepción de cómo o cuál es una buena vida para sí mismo, de cómo debe ser una buena sociedad para los demás, de dónde le gustaría vivir, de en qué entorno le gustaría desarrollarse. La cuestión es que cada uno de nosotros tiene una idea distinta sobre esto. Y partimos de una situación de igualdad moral porque, a priori, en principio, ninguna de estas concepciones es superior a otra, sino que cualquier persona tiene esa libertad, o debería tener esa libertad, para tratar de desarrollarlas con un único requisito: que no impida, que no coaccione, que los demás puedan a su vez desarrollar ese proyecto vital propio y personal. Entonces, lo que se plantea el liberalismo es cómo conseguimos que una sociedad donde existen personas con proyectos individuales muy distintos, incluso en ocasiones contrapuestos, que en circunstancias no civilizadas podrían llevar a un conflicto permanente, a una guerra permanente, a matanzas permanentes entre ellos, cómo conseguimos que este conjunto de personas ya no convivan, sino simplemente que puedan coexistir. El principio básico, o el punto de partida básico, es habilitar la coexistencia. Si a partir de ahí ya podemos pasar de la coexistencia a la convivencia, a la cooperación y a la integración, mucho mejor, pero al menos que puedan coexistir. Entonces, ¿cómo hacemos, insisto, para pasar de proyectos vitales desagregados, contradictorios, enfrentados, a un respeto mutuo entre las distintas personas que componen una comunidad o un marco social? Y esta es básicamente la idea clave o el problema básico que intenta solventar el liberalismo. A mí una de las mejores definiciones de liberalismo, que es además con la que empiezo el capítulo de liberalismo en el libro, es la del filósofo Chandran Kukatas, que os la voy a leer porque creo que es preciosa y que resume con mucha precisión qué es el liberalismo. Dice Kukatas: el término liberalismo se identifica con un paradigma político que afronta el problema de la diversidad humana defendiendo instituciones que permitan la coexistencia de distintas creencias y modos de vida. El liberalismo acepta la pluralidad de modos de vida, la multiplicidad de valores religiosos y morales en el mundo moderno, y promueve la tolerancia. El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea de un orden social orgánico y espiritualmente unificado, dentro del cual los intereses de los individuos se alineen en perfecta armonía con los intereses de la comunidad. Los individuos poseen fines distintos y no existe un único objetivo al que todos tengan la obligación de dirigirse. Por tanto, el liberalismo, como os decía, parte de la base de tenemos objetivos distintos, no tienen por qué ser todos el mismo objetivo, ni todos tenemos por qué llegar al mismo objetivo, y por tanto, si tú tienes un fin y yo tengo otro fin, lo único que podemos reclamar es que coexistan. Y para coexistir, ni tu fin se tiene que imponer coactivamente sobre el mío, ni el mío se tiene que imponer coactivamente sobre el tuyo. Entonces, ¿cómo articula el liberalismo esta transición desde la multiplicidad de visiones, de valores morales, de creencias políticas, religiosas, ideológicas, a un orden social armónico? Pues básicamente reconociendo derechos, reconociendo libertades, pero libertades que sean las mínimas imprescindibles, o derechos que sean los mínimos imprescindibles para garantizar ese orden social.
no derechos de corte positivo en la mayoría de los casos como los que existen hoy, porque recordad que siempre que existe un derecho, como contrapartida existe una obligación, y una obligación lo que provoca en el obligado es que tenga que someterse a los fines de una tercera persona por la fuerza, porque tiene la obligación de hacerlo. Si os fijáis, el liberalismo, como ahora repetiré o insistiré en ello, como mucho lo que dice es, respéteme. Su obligación se limita a respetarme, y yo simétricamente le respeto a usted. Es verdad que sigue pesando sobre nosotros una obligación, la obligación de no matarte, de no esclavizarte, etc., pero es una obligación la mínima imprescindible para que tu proyecto vital y el mío puedan, ya digo, coexistir. Entonces, ¿cuáles son las libertades o los principios jurídicos sobre los que se asienta un orden social liberal? Básicamente tres. Primero, el principio de libertad. Indubio pro libertate, en caso de duda que prevalezca la libertad. O todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Es decir, la presunción es en favor de la libertad, a que se pueda actuar. Y por tanto, si la presunción es a que se pueda actuar, a que mis libertades no se vean coaccionadas por otros, básicamente, si una persona quiere coaccionarme, tendrá que oponer buenas razones para justificar esa coacción. No he de ser yo el que justifique por qué no merezco ser coaccionado. Tiene que ser el que me quiere coaccionar, el que me quiere obligar a actuar de una determinada manera, o el que me quiere impedir actuar de una determinada manera, el que tenga que aducir buenas razones para ello. Y buenas razones no pueden ser porque a mí me da la gana, o porque mi fin vale más que el tuyo, porque recordad que partimos de la idea de igualdad moral de las personas. Buenas razones son, pues, tu fin necesariamente choca con el mío, el mío necesariamente choca con el tuyo, hay un conflicto que no podemos resolver de ninguna manera por el principio de libertad y hay que solventarlo. Y para eso en el liberalismo hay otros dos principios que vienen a resolver los conflictos que obviamente o naturalmente emergerían de la libertad de actuación de cada una de las partes, porque claro, si los dos queremos pues apropiarnos de la cámara de José Manuel, pues los dos no podemos tener la cámara de José Manuel. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos articular o cómo conseguimos la coexistencia de mi proyecto vital implica quedarme con esa cámara, tu proyecto vital implica quedarte con esa cámara, ¿quién se queda con la cámara? ¿Qué proyecto vital prevalece? Bien, entonces, hay otros dos principios que se dirigen a regular o a resolver los conflictos que surjan, primero, con respecto a los objetos externos escasos del mundo físico, y el segundo, con respecto a las acciones de los demás. Porque a mí me puede molestar que tú actúes de una determinada manera, y eso puede ir contra mis fines. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Este segundo principio del liberalismo, el de cómo regulamos los conflictos que emergen sobre recursos que son escasos, es el principio de propiedad. Básicamente, aquello que no es de nadie puede ser ocupado pacíficamente por cualquier persona. Y una vez una persona ocupa pacíficamente algo que no era de nadie, una vez una persona inserta un objeto externo dentro de su proyecto vital, ese objeto externo obviamente pasa a formar parte de su proyecto vital. Y por tanto, arrebatarle esos objetos sería agredir ese proyecto de autorrealización personal. Porque básicamente las personas tienen fines y para cumplir esos fines necesitan medios. Si tú le arrebatas a una persona sus medios, le estás impidiendo que logre sus fines. Y si le estás impidiendo que logre sus fines, estás atentando contra esa idea básica de igualdad moral entre las personas, porque estás provocando que los fines de unas personas, aquellas que roban, prevalezcan sobre los fines de otras personas, aquellas que son robadas. Por tanto, ¿cómo articulamos o cómo coordinamos o cómo permitimos la coexistencia pacífica en un mundo con recursos escasos? Básicamente reconociendo un derecho de disposición, un derecho de propiedad sobre aquellos objetos que no tenían dueño y que por tanto
al habérmelos apropiado, no he menoscabado los fines vitales de nadie, porque por definición no estaban integrados en los fines de nadie. A partir de ahí, pues aquello de lo que me he apropiado lo puedo transferir, y a quien se lo transfiera pasa a ser el nuevo dueño, y ese nuevo dueño puede incorporar esos bienes a sus planes vitales. Y cualquier persona que intente arrebatarme esos objetos estará, insisto, socavando, erosionando, agrediendo mis planes vitales, que son, en principio, tan legítimos como los suyos, y por tanto no tiene un mejor derecho sobre ellos que yo, que me lo apropié pacíficamente cuando no era de nadie. ¿Y cuál es el segundo principio? El principio de los contratos están para ser cumplidos. Pacta sunt servanda, principio de libertad contractual. Las partes, las personas, pueden acordar obligarse. Pueden decir, oye, ¿por qué no me cortas el césped y yo a cambio te pinto la casa? Estamos asumiendo obligaciones. Tú quieres conseguir una acción de los demás, que me corten el césped, y a cambio yo ¿qué ofrezco? Una acción mía de vida. ¿Bien? Por tanto, yo me obligo para que tú te obligues. En lugar de esclavizarte para que tú hagas lo que yo quiero, negociamos, pactamos, consentimos. Do ut des, doy para que des. Intercambiamos esto por lo otro. ¿Y esto cómo se articula? ¿Esto cómo gana formalidad? ¿Cómo gana solidez jurídica? A través de un contrato, que es la forma quizá más sofisticada de regular las acciones de los demás. Tú te obligas, es decir, tú admites que tienes la obligación de dirigirte hacia este fin porque lo has pactado. ¿Y por qué lo has pactado? Porque yo además te habré dado algo a cambio que tú valorabas en mayor medida que aquello en lo que te has obligado. Bien, si os fijáis con estos tres principios, principio de libertad, principio de propiedad y principio de autonomía contractual, se sientan las bases para resolver prácticamente cualquier conflicto que pueda emerger de la convivencia humana. No digo que automáticamente se resuelva con estos tres conflictos. La casuística diaria es mucho más compleja que todo esto. Es decir, obviamente, no estoy diciendo que los tribunales sean prescindibles, que los abogados sean prescindibles, etc. El derecho práctico se dirige precisamente a estos problemas más concretos, cómo los resolvemos atendiendo a estos principios generales del derecho. Pero los principios generales del derecho son estos tres, básicamente, al menos los principios de fondo, que son aquellos que permiten la convivencia, la coexistencia de todos los planes personales de las personas. Y todo lo que transgreda estos tres principios, por ejemplo a través del derecho, en realidad son subterfugios para que los planes vitales de algunas personas prevalezcan sobre los de otras. Y por tanto, para que la libertad de una persona en última instancia esté subordinada a la libertad de otras. ¿Bien? Entonces, la típica pregunta es, ¿y estos tres principios a través de qué régimen político se articulan? ¿Bien? Dentro del liberalismo, no sé si lo sabéis, en el libro lo cuento más o menos resumidamente, hay dos grandes tendencias sobre cómo lograr que estos tres principios de convivencia, estos tres principios jurídicos de convivencia, puedan prevalecer. Hay dos grandes tendencias, una que cree en el Estado, que se llama minarquismo, que es, necesitamos un Estado pequeño, porque el Estado, el problema que tiene es que se carga estos tres principios por su mera existencia, el Estado es un monopolio de la violencia y por tanto se arroga la legitimidad para violar los contratos, para expropiar las propiedades o incluso para socavar las libertades de las personas, por ejemplo con el servicio militar obligatorio. Entonces, el Estado en sí mismo viola estos tres principios, pero hay una corriente de pensamiento que es el minarquismo dentro del liberalismo que dice, necesitamos un Estado muy pequeñito que simplemente se dedique, se especialice en lograr que todos los demás estos tres principios no los transgredan, que todos los demás estos tres principios se respeten y se cumplan. ¿Bien? Y luego hay otra corriente de pensamiento que entronca con el liberalismo, que es el anarquismo, que es el Estado es prescindible de por sí porque lo único que hace es conculcar estos tres principios. Por tanto, lo que necesitamos es prescindir del Estado. Yo no me voy a posicionar ni en minarquismo ni en anarquismo,
Creo que las dos corrientes tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero en todo caso lo que sí creo que es un mensaje liberal bastante claro y bastante compartido por ambas corrientes es el siguiente, y es: el Estado no tiene autoridad política. ¿Qué es autoridad política? El derecho a comportarse de manera distinta a la que se puede comportar un particular. El Estado no está legitimado a hacer nada que un particular no estuviese legitimado a hacer. El Estado, efectivamente, si ve a un señor que está matando a otro, puede mandar a sus cuerpos policiales para defender al que está siendo agredido. Pero lo puede hacer porque cualquiera de nosotros podría hacerlo. El Estado podría incluso, si hay una epidemia, pues obligarnos a vacunarnos, ¿no? Que sería un tema a lo mejor conflictivo dentro del liberalismo. Pero si el Estado puede hacer esto, es porque en esas circunstancias, que en derecho hablaríamos de estado de excepción y de estado de necesidad, los particulares también estaríamos legitimados a obligar a otras personas a que se vacunaran para minimizar el riesgo de un contagio de una pandemia masiva. Pero que el Estado no tiene una excepcionalidad ética o una excepcionalidad moral para comportarse de maneras distintas a las que los particulares se pueden comportar. Y de ahí viene toda la idea, luego liberal minarquista, de representación y de delegación del Estado como gestor de esos derechos individuales y de la protección de esos derechos individuales. Pero desde luego lo que no puede hacer el Estado es, insisto, comportarse de maneras distintas a las que los pueden hacer el resto de las personas. Ya sabéis que hay una frase muy conocida que dice: si un particular se comportara como el Estado, llamaríamos a la policía. ¿Por qué? Porque hoy mismo, en la actualidad, el Estado está comportándose de maneras, o está tomando decisiones, o está tomando actuaciones que si las hiciera un particular lo llamaríamos mafioso. Pero como lo hace un señor que tiene autoridad política socialmente reconocida, aunque no exista base para esa autoridad política, pero la gente se la reconoce por no haberse planteado la cuestión de fondo, como lo hace un señor que se llama Montoro, pues no pasa nada. Pero imaginad que cualquiera de vosotros va a su vecino y le dice: dame tu cartera. Aunque no sea para su lucro personal, puede ser: dame tu cartera porque allí hay una persona que lo necesita. Imaginad que vosotros vais a vuestro vecino y le decís: dame tu cartera. Y el vecino te dice: no me da la gana de darte mi cartera porque es mía. Y acto seguido, si fueseis el Estado, ¿qué haríais con él? Lo secuestraríais y lo encerraríais en un cuarto, que se llama cárcel y se llama delito por fraude fiscal. Si hiciéramos esto, nos encerrarían a nosotros por secuestradores. Pero si lo hace el Estado, tiene legitimidad para hacerlo. Y lo que niega el liberalismo es esa legitimidad para comportarse de maneras en las que los particulares, por justicia, obviamente, no estoy diciendo que los particulares deberían tener derecho a cobrar impuestos, en las que los particulares no tienen derecho a comportarse. Y esa es una idea, yo creo, bastante clave del liberalismo. Y por eso, aunque uno crea que el Estado es indispensable y que el anarquismo no es posible, el liberalismo siempre defenderá el Estado más pequeño posible en cualquier circunstancia. Defenderá la intervención estatal mínima en cualquier circunstancia. A mí me gusta visualizarlo con una metáfora. Imaginad un edificio de 80 plantas. Pues en el edificio de 80 plantas habrá decisiones que sean estrictamente individuales. Si yo cuelgo un cuadro dentro de mi casa o no lo cuelgo, lo decido yo. No ha de venir la comunidad de vecinos a decirme: no, dentro de tu casa cuelga este cuadro. Y a tus hijos, mira, a tus hijos dales a leer estos libros, no los otros. Y oye, ¿y el seguro sanitario, por qué no lo contratas con esta empresa y no con la otra? Eso, la comunidad de vecinos de ese edificio no tiene que decir absolutamente nada. Es una decisión personal de cada cual. Y si lo dijera, el Estado, el edificio se estaría comportando como una mafia. Estaría amenazando para que contrates con esta empresa, no con la otra, para adoctrinar a tus hijos de esta manera, no con la otra, etc. Luego, obviamente, si lo que queremos es modificar la estructura del edificio, pues eso sí es una decisión necesariamente común. ¿Por qué? Porque modificar, alterar la estructura del edificio afecta a todos los pisos.
Y por tanto esa decisión, insisto, se tendrá que tomar de manera común. Pero puede haber otras decisiones que no sean necesariamente tan comunes, que no sean individuales, pero que tampoco sean necesariamente tan comunes. Imaginad que queremos pintar o decorar la planta número 55. ¿Tenemos que decidirlo entre todos los vecinos del piso, del inmueble, cómo pintamos o cómo decoramos la planta 55? ¿O basta con que los vecinos de la planta 55 lo acuerden? Por tanto, aunque haya aspectos o aunque haya problemas que haya que resolver irreductiblemente de manera común porque no tengan una solución individual propia, el liberalismo siempre defenderá el menor ámbito posible para resolver esos problemas y con la menor intervención coactiva del Estado. ¿Por qué? Porque todo lo que se exceda de ese mínimo indispensable ya es un uso arbitrario de la violencia, ya es un uso arbitrario de la coacción. ¿Un uso arbitrario de la coacción para qué? Para, en última instancia, imponer de nuevo los fines de unas personas sobre los fines de otras. Por tanto, el liberalismo, el proyecto político del liberalismo, con Estado o sin Estado, al final, ¿cuál es? Pues, de los tres principios básicos del liberalismo, si os fijáis, se desprende una idea clave que es una libertad que es consustancial al liberalismo, que es la libertad de asociación y de desasociación. La libertad para juntarte con quien quieras y la libertad para separarte de quien quieras. La libertad para no permanecer en los grupos en los que no estés conforme de manera coactiva, de manera obligada. La libertad para que, si un grupo toma una decisión mayoritariamente, tú te puedas separar de ese grupo. Actualmente hay mucha gente que confunde liberalismo con democracia. Democracia implica gobierno de la mayoría, pero el gobierno de la mayoría puede tiranizar a las minorías. Las mayorías pueden laminar y pueden subyugar a las minorías. Si aquí nos juntamos todos y decimos, oye, nos vamos a cenar y lo pagas tú. Votaciones, todos a favor. Bien, sería una decisión mayoritaria, casi unánime. ¿Pero ese señor ha dado su consentimiento de someterse a esa votación? No lo ha dado, pero lo incluimos por la fuerza. En esas condiciones, sí que es verdad que la democracia es dos lobos y un cordero votando qué hay para cenar. Ahora, si existe libertad de asociación y de desasociación, obviamente eso ya deja de ser cierto. Cuando la inscripción a una votación mayoritaria ya es voluntaria, tú puedes decir, no, yo me quiero someter a este consenso porque me interesa este grupo, quiero participar de este conjunto de gente, me interesa la opinión de este conjunto de gente, entiendo que no hay una solución clara y que hay distintos puntos de vista, por tanto, sometámoslo a votación, perfecto, pero siempre que la inscripción haya sido voluntaria. Si la inscripción ha sido coactiva, la mayoría se está aprovechando de que son mayoría y de que por tanto tienen más fuerza para someter a las minorías. Y esto vale no solo para minorías económicas, en las que muchas veces pensamos. El liberalismo nace en defensa de la libertad religiosa y por tanto de las minorías religiosas. ¿Por qué creéis que la gente emigraba en el siglo XIX a Estados Unidos? Muchos nos dicen, no, porque era tierra de oportunidades. Sí, también, pero muchos emigraban a Estados Unidos porque era el único marco institucional donde podían desarrollar su proyecto vital. Y el proyecto vital era el proyecto de su comunidad religiosa, de su secta religiosa, si lo queréis. Pero en otras partes de Europa esas sectas religiosas estaban perseguidas y allí las dejaban desarrollarse. Pues ese es el proyecto político-social del liberalismo, el respeto a las minorías, y la mayor minoría es el individuo. Y el respeto a los proyectos vitales de cada persona. Y por eso, si existe libertad de asociación y de desasociación, lo que tenemos es un orden social mucho más complejo del que tenemos hoy. En la actualidad tenemos un Estado centralizado que se ha conformado, no se sabe muy bien por qué. Es decir, ¿por qué las fronteras del Estado español son las que son? Pues porque hasta ahí llegaron las tropas. No es que todos nos juntáramos en una asamblea y racionalmente acordáramos y diseñáramos que el Estado español óptimo y la cultura española óptima es esta. No. Es fruto de un proceso histórico donde ha intervenido, más que otra cosa, la fuerza militar.
y subsidiariamente los matrimonios de conveniencia de los territorios conquistados. Pero no ha habido una adscripción voluntaria a estas comunidades políticas. Y por tanto, que esas comunidades políticas se arroguen la legitimidad para decidir sobre las libertades de cada uno de las personas o de los individuos que han sido adscritas forzosamente a esas comunidades políticas, supone, obviamente, que las mayorías laminen a las minorías. Y el proyecto, insisto, político del liberalismo, pues ha recibido distintos nombres que creo que son bastante ilustrativos. Uno es orden policéntrico, es decir, muchos centros jurisdiccionales en competencia, pero soberanos, porque ahora el soberano, ¿quién es? Es el Estado. Podéis decir, bueno, el soberano es el pueblo, porque a través del Estado en última instancia es gobernado por el pueblo. Bueno, nos lo creemos, que en realidad no, en realidad quienes soberanos son las élites de los partidos políticos, los lobbies que los rodean y que al final conforman las leyes que nos terminan gobernando a todos. Pero aunque fuera cierto que fuera el pueblo el soberano, ¿eso significa que mis libertades están a merced de lo que decidan otros? ¿Eso significa que otros se pueden juntar, se pueden coaligar para esclavizarme? ¿Se pueden coaligar para aplastar mis proyectos personales? ¿Eso significa que la legitimidad última de todo lo que suceda es simplemente el acuerdo de la mayoría? Pues cuidado con las puertas tenebrosas que se abren a partir de ahí. Pero esa es la base de nuestro sistema actual. Es decir, la justificación última de cualquier decisión que tome el Estado, ¿cuál es? Somos soberanos. Es la voluntad del pueblo. ¿Vuestras libertades? ¿Por qué son vuestras libertades en el discurso coloquial? Porque aparecen reflejadas en un texto que se llama Constitución. ¿Y si pusiera otra cosa en la Constitución? Porque podría ponerlo perfectamente. De hecho, la Constitución es un texto relativamente reciente. Y de hecho, muchos de los artículos que contiene la Constitución se contradicen entre sí. Y unos preceptos atentan contra otros. Entonces, vuestro marco de libertades, ¿por qué está protegido? ¿Porque nos hemos creído que somos súbditos de un Estado soberano? ¿O porque la lógica de la filosofía política nos indica que los principios de coexistencia necesariamente pasan por reconocer un mínimo de libertades básicas a cada ser humano? Y por tanto que sobre ese mínimo nadie está legitimado a entrar sin el consentimiento de la persona afectada. Entonces, uno es jurisdicciones orden policéntrico, otro es el de jurisdicciones solapadas y competitivas, es decir, múltiples marcos jurídicos que estén compitiendo. Otro de Cucatas, el filósofo que os he citado antes, que habla de archipiélago de comunidades políticas, es decir, no un marco espiritual unificado, sino muchos islotes de comunidades independientes que se pueden asociar o desasociar voluntariamente entre sí. O en última instancia el orden espontáneo hayekiano, del que muy probablemente habréis escuchado hablar en muchas ocasiones. Que esa es en última instancia, por cierto, también la idea de la mano invisible de Adam Smith. La mano invisible de Adam Smith no es un planificador central al que nadie vea. Es un orden que se alcanza sin que nadie lo haya planificado. Y que es análogo a aquel que hubiese sido planificado, pero sin que nadie lo haya hecho. De hecho, es mejor que si lo hubiesen planificado, porque si lo hubiesen planificado sería un horror. Vistos estos principios básicos del liberalismo, y ya termino muy rápido, ¿por qué la redistribución de la renta es un error y por qué la redistribución de la renta la coactiva, no puede hallar justificación dentro del liberalismo? Básicamente hay dos teorías sobre la distribución de los recursos, sobre la justicia distributiva. Uno es la visión consecuencialista, que significa una determinada distribución de los recursos es justa o injusta según el resultado final. Si el resultado final no me gusta, es injusta. Si el resultado final me gusta, es justa. Y la otra visión, que es la liberal, es la visión procedimentalista. Una determinada distribución de los recursos es justa
si el proceso por el que se ha conformado ha sido justo. ¿Me gusta el resultado final o no? Porque si os fijáis, todos tenemos una opinión distinta sobre cuál debería ser el resultado final de una distribución de los recursos. Si todos fuéramos ultra egoístas, diríamos todos los recursos para mí. Pero claro, eso no es posible que todos hagamos prevalecer esa visión de justicia distributiva de carácter consecuencialista. Otros podrían decir, no, para mí esto y para los demás un 10% a cada uno. Pero ¿por qué un 10 y no a uno un 8, a otro un 2? Visiones de cómo deben estar organizados los recursos o cómo deben estar distribuidos los recursos, las hay múltiples. Y la visión consecuencialista no puede ofrecer una que sea universalmente compartida por todos. En cambio, la visión procedimentalista lo que dice es, si tú has respetado las libertades, la distribución final es justa. Y no puedes conculcarla por el hecho de que no te guste. Robert Nozick, uno de los filósofos liberales más importantes del siglo XX, ponía como ejemplo a un jugador de la NBA de la época, Bill Chamberlain, que hoy pues obviamente ya nadie conoce. Podríamos poner por ejemplo el caso de Messi, ¿no? Messi es multimillonario. Si uno se ascribe a la visión consecuencialista diría, esto es injusto. O puede decirlo, a mí no me gusta que haya tantos desniveles de riqueza. No me gusta que haya gente que sea muy rica y gente que sea muy pobre. Pero ¿cómo se ha convertido Messi en multimillonario? Pues imaginad que, al final el contrato ha sido un poco más complejo, pero imaginad que el contrato fuera, yo voy a jugar en el Camp Nou y de cada entrada que voluntariamente pague la gente para verme jugar, yo me quedo con 10 euros. Pues claro, si año tras año millones de personas han pagado indirectamente 10 euros para ver jugar a Messi, ¿por qué es injusto que Messi tenga 10 millones, 20, 100 millones de euros? ¿Con qué legitimidad se los podríamos arrebatar? ¿Es que acaso no se los hemos transferido voluntariamente y esa transferencia voluntaria no ha sido por tanto justa? ¿Con qué legitimidad conculcamos o violamos una distribución justa de los recursos? Ah, no, porque a mí me gusta más que Messi tenga menos dinero. ¿Y por qué tus fines vitales son más importantes que los de Messi? ¿O de los hijos de Messi? ¿O de los nietos de Messi? ¿O de aquella persona a la que Messi quiera voluntariamente darle el dinero? ¿O de aquellos empresarios a los que Messi les compre bienes con el dinero que tiene? ¿Por qué tus fines han de prevalecer sobre los de todos estos? ¿Qué has hecho tú para tener una prioridad moral sobre los otros? Cuando los otros simplemente han acumulado y han creado esa riqueza sin agredirte a ti. Imagina que trasladamos estos principios a la justicia penal. En la justicia penal, afortunadamente, prevalece el principio procedimentalista. Una persona es culpable o es inocente si, siguiendo el procedimiento, se demuestra que es culpable o es inocente. Yo lo que no puedo decir es, no, yo creo que esta persona es culpable, pues como quiero que sea culpable, es culpable, aunque el procedimiento haya declarado que es inocente. No podemos socavar la justicia para que el mundo se organice según lo que a mí me apetezca. Imaginad que vamos a una cárcel. Bueno, es que casi todos los de la cárcel son hombres. No está muy equitativamente distribuido. ¿Por qué no encerramos a algunas mujeres, aunque sean inocentes, para que la distribución final de presos sea más justa? Esa sería una visión consecuencialista. La visión procedimentalista sería, no, usted solo puede meter en la cárcel a quien sea declarado culpable según el procedimiento. Y si cada uno de los pasos del procedimiento han sido los correctos y no se ha declarado que es culpable, esa persona no es culpable, aunque usted quisiera que hubiese más mujeres en la cárcel, o más hombres. ¿Bien? Entonces, la redistribución coactiva de los recursos, o de la renta, de la riqueza, en la medida en que socava el procedimiento, es decir, en la medida en que altera interacciones entre las personas que han hecho uso de su libertad de manera voluntaria, sin coaccionar a nadie, lo que está haciendo es coaccionar a esas personas para que se sometan a los fines ajenos. Y por tanto el liberalismo se opone a la redistribución coactiva de la renta.
También, por cierto, a la redistribución coactiva de la sangre. Esto yo creo que lo vemos todos de manera mucho más clara y mucho más intuitiva. ¿Qué pensaríais si mañana Rajoy emitiera un decreto y dijera, bueno, cuando falte sangre en los hospitales, los españoles que vayan circulando obligatoriamente por los hospitales a donar sangre? Lo consideraríamos un atentado brutal contra nuestras libertades. No porque donar sangre esté mal, que es algo maravilloso, sino porque nos obliguen a donar sangre. Y no solo porque nos obliguen moralmente, porque uno puede decir, usted tiene una obligación moral de donar sangre, sino porque si nos negamos, y a lo mejor tenemos una convicción religiosa profunda de negarnos a donar sangre, nos podrían meter en la cárcel, o nos podrían quitar parte de nuestra propiedad, o nos podrían sancionar de alguna otra manera. Y esa consecuencia de no someterte al dictat político es lo que el liberalismo obviamente rechaza. Si Rajoy quiere decir, a mí como todo el mundo me hace caso porque soy un líder muy carismático, creo que cuando se necesita sangre que vaya la gente a los hospitales. Y si la gente no va, pues no va. Pues perfecto, que diga lo que quiera. Ahora, no se queda ahí. Se queda, si no haces lo que yo te digo, como el Estado tiene autoridad política para comportarse de manera distinta a como pueden comportarse los particulares, yo te sanciono. Y te sanciono usando la violencia sobre ti. Eso mismo que tú no puedes hacer sobre nadie, usar la violencia sobre otras personas, el Estado, por su soberanía absolutamente arbitraria, se arroga el derecho a hacerlo sobre ti. Y por eso el liberalismo critica esta autoridad política del Estado de, no, usted no puede robarle la propiedad a la gente. Podrás creer que es muy justo que esta persona tenga menos y que la otra tenga más, pero no puede utilizar la violencia para hacerlo. Y si la utiliza, está violando las libertades básicas de las personas como si a esta persona le quitaran un órgano. Porque la propiedad es una extensión, repito, de los planes vitales de las personas. Puede haber gente que valore más, que no le quiten un 40% de todo lo que genera anualmente con su esfuerzo y con su dedicación diaria, que eso son horas día a día que está invirtiendo y que está destinando no a satisfacer sus fines, sino a tratar de ganar dinero. Podría preferir que no le quitaran eso y que le quitaran un riñón. ¿Por qué vemos que le arrebaten un riñón coactivamente como una de las mayores barbaridades que podría cometer un Estado, y en cambio que el 40 o el 50% de la renta que genera, es decir, el 40 o el 50% del tiempo que diariamente dedica a prosperar por sí mismo o a intentar prosperar para que su familia, sus amigos o su comunidad más cercana prospere, ¿por qué eso lo vemos como aceptable? ¿Por qué consideramos que ahí no hay delito cuando el Estado lo hace? O al revés, ¿por qué consideramos incluso que cuando una persona se defiende frente a esa agresión del Estado, está cometiendo un delito? Porque hemos llegado a la barbaridad de concebir el fraude fiscal como un robo a la comunidad. Es decir, que el Estado te pueda arrebatar tu propiedad, bueno, podemos, no sé si justificarlo, decir, bueno, este señor es más poderoso y por tanto el poder manda. Pero tengamos claro lo que es. Y lo que es el Estado quitándote a ti tu propiedad. Lo que ya es un disparate conceptual es que si a ti no te roban, estás robando. Y eso es el discurso dominante hoy en día. ¿Por qué? Porque en última instancia, repito, y es una idea que ya he repetido muchas veces, pero quiero insistir en ella, suponemos que el Estado es soberano sobre nosotros, y que por tanto, lo que podamos hacer y lo que podamos tener no es un derecho nuestro, sino que es una concesión política. Y que esa concesión política nos la pueden retirar en cualquier momento sin que pase nada. Y el liberalismo obviamente se rebela contra esto. El liberalismo lo que dice es que las personas sí tienen derechos, y que el Estado no es nadie para conculcar esos derechos, o al menos no es nadie más que cualquier otra persona para conculcarlos. Porque, y esto ya sería otro tema, puede haber situaciones de excepción donde los derechos o las libertades se puedan tener que limitar. Ese es otro debate. Pero si se tienen que limitar, se tendrán que limitar, lo haga el Estado o no lo haga el Estado.
Lo que no tiene el Estado es legitimidad para crear arbitrariamente situaciones de excepción donde él decida cómo, cuándo y por qué limitar los derechos. Y por tanto, la idea básica, al final, la conclusión básica quizá un poco más palpable o más coloquial del liberalismo es un mensaje muy sencillo, y es, ni todo lo bueno tiene que ser obligatorio, ni todo lo malo tiene que estar prohibido. Básicamente porque las concepciones de qué es bueno y de qué es malo, en la mayoría de los casos son tremendamente personales, dependen de nuestra apreciación particular, dependen de nuestros valores morales, dependen de nuestra educación, dependen de cómo hemos desarrollado nuestra propia vida y en qué sociedad nos hemos desarrollado. Y si no existe una enorme cantidad de parámetros donde podamos objetivizar qué es bueno y qué es malo, obviamente tú no puedes imponer eso por la fuerza. Y si ni todo lo bueno tiene que ser obligatorio, ni todo lo malo tiene que estar prohibido, lo que predica el liberalismo es esa tolerancia básica hacia los demás. Tolerancia básica para que puedan promover y desarrollar sus proyectos vitales al margen de la coacción de otras personas y también al margen de la coacción del Estado. Como mucho se puede justificar el marco mínimo imprescindible, como ya he dicho al principio, para la coexistencia de esos proyectos vitales. Y ese marco jurídico, ese marco de justicia es el que promueve, el que defiende el liberalismo y que se basa en esos tres principios que también he citado: principio de libertad, de propiedad y de contratos. Todo lo que exceda a ese mínimo y que lo exceda sin el consentimiento de las partes es una violación de sus derechos. Y por eso, y termino con esto, Nozick hablaba de que el liberalismo es un marco para las utopías. ¿Por qué? Porque dentro de un orden social liberal, las personas se pueden asociar para conformar sus propias comunidades regidas por principios jurídicos mucho más ambiciosos o mucho más amplios que los del liberalismo. El liberalismo proporciona el mínimo indispensable para la convivencia, pero no dice que la gente tenga que someterse solo o tenga que vivir solo con esos principios jurídicos mínimos. El liberalismo admite que puede haber gente que quiera vivir en comunas donde haya una absoluta igualdad de los recursos y de la renta. Puede haber gente que quiera vivir así, y es perfectamente respetable que quiera vivir así. Lo que no se puede pretender es imponerle ese modelo de máximos al resto de personas que no tienen por qué compartirlo. A partir del liberalismo podemos llegar a sociedades o a organizaciones, a comunidades socialistas. A partir del socialismo no se puede llegar a una sociedad liberal. Existe una asimetría absoluta de derechos. Yo en una sociedad liberal puedo montar una comuna socialista, en una sociedad socialista no puedo montar una empresa capitalista. Y por tanto el mínimo imprescindible para la convivencia, sobre el que componer otras utopías, utopías socialistas, utopías comunistas, utopías comunitaristas, utopías ecologistas, utopías feministas, todo es muy legítimo, siempre y cuando se compongan respetando las libertades y la voluntariedad de cada una de las partes. Y como a la inversa no es posible, el liberalismo es ese marco indispensable para las utopías que todos deberíamos defender para garantizar y para obtener esa coexistencia pacífica entre las personas. Muchas gracias. Sí, yo iría al ejemplo del edificio. A ver, uno de los países más pequeños del mundo, de hecho no sé si es el más pequeño incluso, es Liechtenstein. Si no es el más pequeño, estará segundo o tercero más pequeño del mundo. Bueno, pues en Liechtenstein, los municipios de Liechtenstein, según la Constitución, tienen derecho de secesión. Por tanto, incluso uno de los países más pequeños del mundo, que por cierto es el más rico del mundo, por tanto, esto de necesitamos estados grandes para ser prósperos, etc., China con Mao era las zonas más pobres del planeta y era el país más grande del mundo. Tienes ahí una pulga desperdigada en el mapa, que es Liechtenstein, que es, ya digo, el país con la renta per cápita más alta del mundo, que además reconoce el derecho de secesión a sus municipios, que son municipios minúsculos. Entonces, la unidad política mínima en realidad es muy pequeña. Y si combinas eso con servidumbres de paso y con... es decir, obviamente siempre que hay una separación,
hay un convenio regulador, porque hay bienes que eran comunes que pasan a ser privativos, y por tanto, si hay bienes que no se pueden separar técnicamente, porque a lo mejor son bienes inseparables, habrá que articular un convenio, un acuerdo, un contrato sobre cómo seguir utilizando esos bienes. Bien, en un divorcio sucede, no es nada del otro mundo, en una separación de una comunidad de vecinos también sucede. Eso mismo podría suceder, ya no digo con países, digo con ciudades. Y obviamente conforme va reduciendo la escala, la cantidad de díscolos o de disidentes que te encuentras son cada vez menores o más pequeños. Al final el problema de que puedas tener gente en una comunidad política que no esté conforme en la misma, no lo vas a poder erradicar del todo, pero conforme vas reduciendo la escala, lo vas reduciendo muchísimo, y si además esa comunidad política se encarga de los asuntos absolutamente mínimos para la convivencia, pues todavía más. Es decir, si la comunidad política no se tiene que encargar de la educación de mis hijos, se tiene que encargar, pues, lo que os decía, de las cosas comunes. ¿Qué es una cosa común? Pues en una ciudad claramente pues las calles, el alumbrado, ese tipo de cosas que son inseparables en la calle, pero desde luego el vecino del norte de Madrid no veo por qué tiene que estar pagándole la luz al del sur, o al revés, porque eso es perfectamente separable. Entonces, la opción de separación y de autodeterminación política creo que se puede articular a mucha mayor escala de lo que se tiende a pensar, porque tendemos a pensar en la separación como, bueno, vamos a crear países de 1 millón de habitantes como mínimo. No, yo estoy pensando en unidades políticas mucho más pequeñas que a su vez se puedan mancomunar, si lo desean, para otra serie de servicios con escala más amplia. Y cuanto más pequeñas sean, obviamente menos disidencias y menos adscripciones forzosas tendrás a comunidades con las que no estés de acuerdo. Aparte de que la libertad de movimiento sería mucho más amplia. No es lo mismo irte de España que irte de una ciudad a otra. Es decir, sí, obviamente los autores que defienden la renta básica, como digo, la defienden desde perspectivas muy distintas. Sí hay autores, por supuesto, que defienden la renta básica simplemente por si lo queremos, mérito o la categoría de seres humanos. Somos seres humanos y merecemos recibir esa renta de la comunidad para poder ser verdaderamente libres. Esa sería una defensa, por ejemplo, republicana de la renta básica. Cuando hablo de republicanismo, por cierto, no me refiero a la ausencia de monarca, eso es la forma del Estado. Me estoy refiriendo a una corriente de pensamiento que se retrotrae a Roma y a la antigua Grecia. Esa es una. Luego otros autores también, esto desde la perspectiva ya más comunista, por ejemplo Hart y Negri, te defienden que la renta básica en parte es un retorno merecido por los activos comunes que se generan en sociedad. El argumento básicamente es: cuando una persona se enriquece, en realidad está utilizando activos que son de todos, el lenguaje, la cultura, la ciencia que nos han instruido en las escuelas públicas, y por tanto en parte está parasitando riqueza que es de todos, y por tanto todos tenemos o merecemos recuperar parte de esa riqueza en forma de una renta básica. Y eso también lo conectan con el hecho de que haya mucho más emprendimiento, porque si a ti te garantizan una renta mínima, tú te puedes lanzar a acometer nuevos proyectos, a montar nuevas empresas, sin tanto miedo a que fracasen y a que te quedes sin nada. Ellos lo que dicen es que el que recibe sí aporta, y que sí aporta generando activos comunes, ¿no? Básicamente que yo estoy contribuyendo, por ejemplo, a la riqueza de Amancio Ortega porque estoy desarrollando el idioma español, y Amancio Ortega la publicidad o los contratos, etcétera, los escribe en español. Entonces, como que Amancio Ortega en parte se está beneficiando de un clima cultural que yo he contribuido a conformar, y por tanto a mí me correspondería una parte de la riqueza que ha generado Amancio Ortega. La base de ese desarrollo de pensamiento lo deja muy... No, bueno, es un error, está claro. Vamos, en el libro critico esta idea de los activos comunales, porque lo que se está reclamando es una doble remuneración
para quien ha contribuido a generar esos activos comunales. Me explico. Yo puedo estar contribuyendo al desarrollo del idioma español porque estoy dando esta conferencia. Pero yo estoy dando esta conferencia porque a mí ya me satisface suficientemente dar esta conferencia. Por tanto, yo ya he sido remunerado y he sido suficientemente pagado, subjetivamente, en este caso no monetariamente, subjetivamente por dar la conferencia. Si yo reclamo no solo esta satisfacción propia, sino una riqueza de otro señor, estoy pidiendo una doble remuneración. Estoy pidiendo que me paguen 2 veces por un mismo acto. Y en justicia penal ya sabéis que también hay otro principio que es el non bis in idem, no 2 veces la misma vez. ¿Bien? O no 2 veces sobre lo mismo. En este caso en el procedimiento penal, aquí sería en la remuneración. Entonces, ¿que los activos comunales son una externalidad positiva? Sí. Pero es una externalidad positiva que ya ha sido plenamente internalizada porque precisamente, si no lo hubiese sido, no se hubiesen creado esos activos comunales. Y además, la idea de que Amancio Ortega se está aprovechando de algo que no estaba a disposición de los demás es falso, porque el idioma español lo manejamos todos, pero Amancio Ortega no somos todos. Por tanto, Amancio Ortega se queda con el valor diferencial que ha generado gracias al uso especializado de esos activos comunales, y a nosotros no nos toca nada por eso. Sí, esa es la eterna pregunta, ¿no? A ver, yo creo que los liberales tendemos a confiar demasiado en la razón, en el sentido de, bueno, si nosotros lo vemos tan claro y esto es así, ¿por qué los demás no se lo creen o no están convencidos? ¿Qué estamos haciendo mal? Y hay que entender que el ser humano no solo se mueve por la razón, afortunadamente, sino también por la emoción. Y que la racionalidad y las emociones son las 2 pulsiones básicas, el miedo, las dudas, la seducción, la persuasión, que llevan a una persona a tomar unas decisiones u otras. Y teniendo estas 2 herramientas a nuestra disposición, pues lo único que podemos hacer no es mucho, porque hay que tener presente que hay ciertas ideas que a lo mejor se terminan convirtiendo en ideas muy sentimentales, muy emocionales, que trascienden a la razón. Pero por un lado hay que dar la batalla de las ideas, lo que siempre digo, esto está mal, por esto, por lo otro y por aquello. Y otro concepto, que a lo mejor no repetimos lo suficientemente, es dar no solo la batalla por las ideas, sino también la batalla por los ideales. Porque los ideales apelan mucho más a la emoción y a conceptos por los cuales uno podría llegar a estar dispuesto a sacrificar su vida. ¿Bien? Entonces, los ideales son importantes porque son principios rectores de nuestro comportamiento y son principios rectores que apelan a nuestra interioridad más íntima. Y esa batalla también hemos de darla. No solo podemos quedarnos en una persuasión absolutamente robotizada, sino que hay que hacer una defensa mucho más cercana y mucho más entendible y mucho más bella y atractiva de la libertad. Porque al final muchas de las cosas que hoy están haciendo los políticos no las podrían haber hecho jamás en el siglo XIX. Afortunadamente otras que se hacían en el siglo XIX hoy ya no las pueden hacer. No digo que en todo estemos peor. ¿Bien? En muchas cosas hemos mejorado, pero en otras desde luego hemos empeorado. ¿Y por qué no las podrían hacer? Porque la gente del siglo XIX procesaba mentalmente y valoraba los costes y los beneficios de esta medida y decía, no, esto no me conviene. No. Decía, usted no puede restringir mis libertades porque mis libertades están por encima de usted. Y eso es un ideal muy claro, es un ideal de mantener sometido, controlado y acotado al poder político. Y es un ideal de que el poder político es tu siervo, no eres tú el siervo del poder político. Y esa es una idea
un ideal que hay que transmitir y por el que hay que intentar divulgar y batallar y también persuadir a la gente, pero ya no solo con la razón, que también, porque al final uno no se puede mover solo por emociones. Si uno se mueve solo por emociones es un discurso vacío, sentimentaloide, que al final normalmente lo que esconde es una voluntad para manipular y engañar al otro y someterlo a tus propios intereses, y en este caso los Kirchner son maestros. Pero desde luego lo que tampoco podemos es desatender el plano emocional cuando hay buenas razones de fondo para defender un determinado proyecto político, social y económico. Pero vamos, que es difícil, obviamente, porque esto también, como me han dicho muchas veces, es decir, primero que los liberales somos pocos. Afortunadamente cada vez más, pero aún así seguimos siendo muy pocos. Y luego es que además pensemos que el Estado, y esto no es una teoría conspiranoica ni nada parecido, es así, el Estado tiene gente a sueldo, no lo llama así, obviamente, pero gente a sueldo, que se encarga diariamente de divulgar sus glorias. Entonces, nos enfrentamos a un ejército de propagandistas profesionales que viven de eso y que van a estar continuamente haciendo eso porque se les paga con el dinero que nos quitan para que hagan eso. Y por tanto, es una batalla muy asimétrica, muy desigual, muy desnivelada, pero que aún así hay que darla porque no queda otro remedio que rendirse o exiliarse. Y en eso, de nuevo, los argentinos saben mucho, pero o eso o la damos aunque temamos que vayamos a perder. El uso de la cadena nacional habitualmente, ¿no? Para las mentiras cotidianas de lo que hace el Estado, digamos. Sí, claro, sí, los medios de comunicación públicos también, sí, todo la educación, es decir, ya desde la propia cuna te están adoctrinando, es decir, todo. Y no digo que haya un plan deliberado para ello, simplemente que al final los intereses creados se van realimentando y tú dices, oye, ¿por qué no enseñamos esto? ¿Por qué ahora, por ejemplo, con la asignatura de educación cívico-fiscal? Pues ahí te están adoctrinando para pagar impuestos está bien, pagar impuestos está bien, pagar impuestos está bien. Que no digo que Montoro haya creado esta asignatura con la voluntad de vamos a conseguir que la gente sea una sierva del Estado. No, Montoro ha dicho, yo necesito que la gente pague más impuestos, pues meto esta asignatura. Pero que al final el efecto que tiene es el de reforzar y realimentar la servidumbre al poder político. Y eso se va consolidando cada vez más y contra eso hay que luchar, claro, desde todos los canales posibles. El Estado al final gobierna por consentimiento de la mayoría. Eso es una idea que está en prácticamente toda la filosofía política. Es decir, al final un Estado es muy difícil que se pueda mantener si la mayoría social se opone a él. Entonces, la mayoría social ha terminado aceptando, y esta es la idea que hay que desprogramar, digamos, ha terminado aceptando que el Estado tiene autoridad política, que el Estado tiene soberanía para comportarse de manera distinta a la que ellos tienen derecho a comportarse. Y sobre ese engaño colectivo, que además Michael Huemer, que es el autor de esta idea, lo relaciona con el síndrome de Estocolmo, es decir, al final el secuestrado termina empatizando y entendiendo al secuestrador, pues la sociedad ha terminado siendo presa de un síndrome de Estocolmo hacia el Estado. Y por tanto, el Estado se arroga esa voluntad porque esa autoridad política porque la gente se la concede. Pero en realidad lo que tenemos que decir los liberales es, creo, ¿no? El emperador está desnudo y hay que cortarle la cabeza. Entonces, ese es el discurso de el Estado no tiene autoridad política. Pero claro, la gente cree que está vestido y que es un gobernante maravilloso y que se preocupa por nuestro bienestar en todo momento. Ah, vale, te refieres al minarquismo, ¿qué justificación tiene? Bueno, yo creo que si se puede demostrar, y a lo mejor se puede demostrar, que el Estado es la forma política predominante, ya sea por economías de escala, por tecnología, por capacidad organizativa, sobre cualquier otra forma de organización de la comunidad política, tú puedes decir, el Estado no es legítimo, pero no vamos a tener otra cosa distinta que sea un Estado. Por tanto, si fuera así, si el único equilibrio político-social posible fuera un equilibrio con Estados, y puede serlo, es un tema a estudiar, a analizar y a debatir, tú podrías decir, filosóficamente soy anarquista, pero es una filosofía de unicornios, porque en la práctica no se va a materializar en nada distinto a lo que hay. Y por eso el reto del anarquismo es demostrar que es posible llegar a una situación
de un equilibrio político-social sin estados. Y que de esa situación no se va a pasar por la propia dinámica interna, no porque haya un shock externo ni nada, por la propia dinámica interna no se va a regresar a un estado como forma política dominante. Pero vamos, que aún así el liberalismo ve al Estado como un mal. Será un mal del que no nos podremos librar, pero será un mal, no es un bien. Y por eso hay que mantenerlo vigilado, controlado, domesticado y sometido en todo momento. Muchos liberales creen que no existen obligaciones positivas. Yo creo que sí que existen ciertas obligaciones positivas. Y el caso más claro donde veo que existen es con los niños. De los padres hacia los niños. Es decir, un padre al concebir a un hijo está asumiendo en ese mismo acto un paquete de obligaciones positivas para con el niño que se agrupan en torno a la patria potestad. Esas obligaciones, ¿por qué pasan? Pues por alimentarle, por ejemplo, por no maltratarle, por educarle, no necesariamente educación pública estatalizada, puede ser homeschooling, pero por proporcionarle una educación y también por proporcionarle sanidad. Una manera de proporcionar sanidad, sobre todo frente a riesgos catastróficos, es el seguro. Entonces, yo sí que creo que se puede argumentar que los padres tienen una cierta obligación de contratar un seguro sanitario para sus hijos. Quien no tiene la obligación de contratarlo son los adultos. Un adulto para sí mismo no tiene obligación de tener un seguro. Si luego tiene un riesgo y no lo ha contratado, pues se ha expuesto a ese riesgo. Y un niño, cuando se emancipa, tiene el derecho a no seguir pagando ese seguro. Pero los niños, insisto, por la propia configuración del seguro, creo que es muy complicado que, es decir, una persona que llegue a los 20 años y no ha sido asegurada previamente, a los 20 años puede ser ya inasegurable. Con lo cual ahí los padres habrían incumplido su obligación, y es permitirle llegar a la edad adulta sin ningún menoscabo y sin ninguna imposibilidad de desarrollarse como persona. Pero vamos, el problema del seguro de Obama es que no es para los niños, es para los adultos. Entonces estás tratando a los adultos como niños, y ese es el problema del Estado en última instancia. Yo soy muy favorable a la libertad de movimientos de personas, y lo soy por los mismos motivos que lo soy de la libertad de movimientos de personas dentro de las fronteras de un país. Porque este es un debate que muchas veces no nos planteamos. ¿Por qué entre Madrid y Sevilla no hay fronteras? Podría haberlas. Y muchos de los argumentos que se utilizan para justificar las fronteras externas se podrían aplicar para las fronteras internas. ¿Por qué no las hay? Pues al final el único argumento que se emplea para que no las haya dentro y si las haya fuera es que los dos son españoles. ¿Y qué pasa? ¿Que los españoles tenemos más derechos que los extranjeros? ¿Los derechos están vinculados a la nacionalidad? ¿No partíamos de una igualdad moral de todas las personas y de unas libertades mínimas compartidas? Y en cuanto a... Sí, bueno, y sobre el estado de bienestar, que es una pregunta muy pertinente, eso puede... Es decir, el estado de bienestar obviamente es distorsionador también en este punto, porque es verdad que actúa como efecto llamada, no digamos ya si implantas una renta básica, que es todo el que entre, una paga sin nada. Pero ahí tienes varias opciones. Una, usted puede entrar en este país pero no se va a beneficiar de ninguna de las prestaciones del estado de bienestar. O dos, que sería lo más lógico, privatizar el estado de bienestar y libertad de movimientos de personas, de capitales y de mercancías. Sí, bueno, sobre esto último un comentario breve, porque siempre es algo que me resulta gracioso y que también conviene repetir. La compra de votos entre particulares está prohibida. No se permite que yo le compre el voto a otra persona porque el argumento es si una persona rica le compra el voto a mucha gente, gana las elecciones y por tanto vulnera los principios de la democracia. Pero la compra de votos por parte de los políticos con el dinero ajeno sí está permitida. Porque cuando el político dice si me votáis os doy 500 euros al mes. Eso es comprar el voto. Y es comprar el voto no con tu dinero, sino con el dinero ajeno. Por tanto, es todavía peor. Eso es con respecto a la compra de votos. Luego, yo no tengo tan claro que necesariamente la renta básica tenga que generar inflación. Obviamente, si la financias imprimiendo billetes, es evidente que sí.
Pero si la financias con impuestos, lo que vas a tener es una destrucción importante de actividad económica, vas a tener más carestía de bienes, pero también vas a tener, es decir, al final tú vas a gastar más a costa de que yo gaste menos. Me cobras el impuesto a mí y se lo trasladas a él. Por tanto, no tendrían por qué subir los precios, aunque sí tendrías más carestía. Es decir, tendrías gente que supuestamente tendría una renta que no la podría utilizar en nada. Eso en los países socialistas se llamaba inflación reprimida. La gente tenía dinero, iba a las tiendas y no había nada. Y dice, ya, bien, entonces, ¿para qué me sirve esta renta, no? A ver, bueno, esto es un tema un poco largo, pero la renta básica es infinanciable absolutamente en España. Tendría un coste de 300.000 millones de euros, que es básicamente el doble de lo que hoy cuestan las pensiones públicas. Y para financiarla, algunos economistas han propuesto, para que os imaginéis, un tipo impositivo único del 49% en el impuesto sobre la renta. ¿Bien? Eso los defensores de la renta básica. Es decir, que todo el mundo pagaría un 49%, luego, claro, obviamente, si tú ganas 20 y pagas, bueno, pongamos 50 para hacer números redondos, pagarías 10.000 y te devolverían 7.000 euros por la renta básica. Pero claro, quien gane 50.000 paga 25 y le devuelven también 7. Quien gane 100.000, que no los ganaremos muchos aquí, pero el personal cualificado que pueda haber en España y que pueda aportar valor añadido a España, sí, paga 50 y le devuelven 7. ¿Qué hace? Se marcha. Se marcha o deja de producir o no produce tanto. Entonces, esa es infinanciable. Yo creo que es difícil encontrar una propuesta actualmente de financiación de una renta básica tan amplia como la que ellos proponen. Luego, además, la renta básica es profundamente injusta. Primero, por lo que ya hemos comentado. O sea, si alguien tiene un derecho incondicional a recibir una renta, yo tengo una obligación incondicional a proporcionársela. Y eso se llama esclavitud, al menos esclavitud a tiempo parcial. Luego es insolidaria. ¿Por qué? Porque en el mercado, si os fijáis, para que yo me pueda quedar con tu producción, si tú produces un par de zapatos y yo produzco un ordenador, para que yo me pueda quedar con tu par de zapatos, yo te tengo que ofrecer algo que tú quieras. Y por tanto me tengo que preocupar por tus necesidades, me tengo que preocupar por saber qué quieres. Y tengo que cooperar voluntariamente contigo. La renta básica es, en última instancia, tú me tienes que dar tus zapatos, aunque yo no te dé nada. Eso se carga la división del trabajo, porque la división del trabajo es yo me especializo en A, tú te especializas en B e intercambiamos. La renta básica es tú te especializas en B y yo no me especializo en nada. Pero como tú también cobras renta básica, tú tampoco te especializas en nada. Con lo cual, lo que os decía antes, sí, yo tengo renta básica, pero no puedo comprar nada con ella. O no puedo comprar los bienes que yo quiero con ella. Vale, por tanto, la renta básica, en el libro está suficientemente criticada, etc. Pero yo querría, ya que ha salido el tema de las rentas mínimas, sí que querría hacer una pequeña defensa de las rentas mínimas. Porque yo en el libro defiendo la posibilidad o la posible legitimidad de las llamadas rentas mínimas de inserción, que es algo parecido a lo que ha propuesto el Partido Socialista o a lo que ahora mismo propone Podemos, pero lo defiendo con una serie de requisitos que obviamente no son los que están encima de la mesa. El primer requisito es que estemos en una sociedad liberal. Es decir, yo puedo llegar a entender, y de hecho creo que se pueden dar ciertos casos, que haya gente que transitoriamente en una gran sociedad liberal, en una sociedad abierta, queden descolgadas y que pues puedan estar pasando por una situación de privación absoluta y que esa gente diga, pues ten, una renta. Sería algo así como justificar el robo famélico, pero institucionalizado. Yo creo que además tiene que ser condicionado, es decir, si la persona puede salir adelante por sus medios, no tiene que cobrarla. Tiene que ser indemnizable, es decir, la persona que pague la renta básica tiene un derecho de recobro cuando la persona que la haya recibido haya salido de esa situación de adversidad, etc. Pero es que la situación en la que estamos hoy es el Estado al 99% de la gente no le deja trabajar, y si le deja trabajar lo pauperiza quitándole dinero, y luego, claro, dicen, no, es que no tienen lo mínimo para salir adelante. ¿No será más fácil que en lugar de darles con una mano les dejes de quitar con la otra? Entonces, dado que no estamos en ese marco liberal, yo ahí me opongo a la renta mínima.
sería favorable la renta mínima si dijéramos, vamos a liberalizar todo el mercado laboral, vamos a reducir el Estado al mínimo imprescindible, y si en esas condiciones hay gente que no puede salir adelante, renta mínima. Pero claro, decir, no, es que hay 5 millones de parados, parece que sea una plaga bíblica que nos haya afectado a los españoles, y luego ves que Portugal, que son vecinos, y que están intervenidos y que han tenido una crisis tan grave como la nuestra, tienen el 11 o el 12. ¿Qué pasa? Nosotros el doble. Algo falla que es propio, que es característico y que viene de arriba, que viene del Estado y de las centrales sindicales y patronales que hay alrededor. Bueno, cambiemos eso y cuando eso haya surtido sus efectos, si todavía hay gente que no puede prosperar por sus medios, hablemos de renta mínima. Antes no. Porque antes lo que estás haciendo es crear dependientes. Estás impidiendo que una persona sea autónoma y salga adelante por sus medios, y luego le estás comprando su voluntad. Porque obviamente comprándole su voluntad le compras su voto y le compras su sumisión. Y creo que aquí en Andalucía hay programas y muestras más que evidentes de todo esto. Lejos de permitir el desarrollo empresarial e individual de muchos andaluces, ¿qué se ha hecho? Transferencia. Y a vivir agarrado, encaramado al presupuesto. Y una vez se genera ese incentivo tan perverso, porque además es una transferencia sin condicionalidad alguna, no es decirle, no, esto es una transferencia que tiene usted que devolver y además búsquese las habichuelas para dejar de cobrarla lo antes posible porque ha sido capaz de salir adelante por sus medios. No, esto es, bueno, usted sigue aquí enchufado y obviamente recuerde muy bien quién le ha dado esta ayuda y esta transferencia. Porque para esto, en última instancia, lo hacemos, para crear siervos. Y que dice Andalucía, no es un problema solo de Andalucía, ya no solo tampoco de Extremadura. Si nos vamos a Asturias, toda la minería asturiana, ¿qué ha hecho? Exactamente lo mismo. Entonces, tienes un problema de reconversión productiva que se tiene que dar, y en lugar de que se dé, subsidias. Y mantienes subsidiando. Y al final no se da, y lo que haces es crear un conjunto de ciudadanos cuyo modo de vida únicamente es echar mano al presupuesto, es decir, al bolsillo de los demás. En lugar de estar contribuyendo a la comunidad, generando riqueza para la comunidad, están succionando, absorbiendo, parasitando la riqueza de quienes sí la generan. Algunos lo llaman justicia social, yo lo llamo injusticia generalizada en todos los ámbitos. Vale, tenemos que terminar aquí porque si no voy a perder el AVE, esa obra magnífica costeada por el dinero de todos los contribuyentes. Muchas gracias a todos por venir.